Cuando hablamos de límites, hay varios teoremas que nos ayudan precisamente a resolver un límite matemático. Y obviamente aquí voy a mostrar algunos temas básicos, aunque hay muchos más, pero esos son los que más frecuentemente suceden cuando se lleva un curso de cálculo diferencial y se ve el tema de un límite matemático. Entonces, el teorema número 1, que sí le hemos llamado, trata sobre el límite de una función lineal. Y nos dice que si tenemos una función lineal en donde m y b, ¿sí?, son dos constantes cualesquiera, entonces, si evaluamos el límite de esa función lineal cuando x tiende a un número, el resultado es tan sencillo como sustituir hacia donde tiende la x en dicha función lineal. Es decir, en vez de tener mx más b, tendríamos ma más b. Y un ejemplo es, vamos a suponer que nos pidieran evaluar el límite de 2x más 4 cuando x tiende a 3, pues sencillamente sustituimos el 3 en esta x, como aparece aquí abajo, y nos va a quedar 2 por 3 más 4. Su resultado es precisamente 10. Evaluar un límite de esta manera es tan sencillo como sustituir. Pero vamos a ver más adelante que muchas funciones continuas, sobre todo cuando evaluamos un límite, pues es tan sencillo así como ya lo acabo de comentar. Sin embargo, no todo el tiempo así vamos a poder obtener el verdadero valor de la solución. Bien, pasamos entonces al teorema número 2, así le hemos puesto nosotros como un listado de teoremas básicos, ¿sí? Que trata sobre el límite de una función que es una función constante. Entonces dice, si C es una constante cualesquiera, por ejemplo, vamos a suponer f de x es igual a 5, f de x es igual a menos 4, f de x es igual a 1.5. Entonces, como es una función, se le puede evaluar su límite. El límite de esa función cuando x da un número a. Y el resultado es el mismo valor de la función. Así que si aplicamos aquí el procedimiento que ya expliqué en el teorema 1, recuerden que evaluar un límite es tan sencillo como sustituir hacia donde tiende x. En este caso, x tiende a a. Entonces, este valor lo sustituiría en cualquier x que esté aquí en la función. Pero resulta que en esta función constante, pues no hay ninguna x. Por eso, o no hay nada que sustituir, el valor queda igual, una constante. Aquí lo podemos ver en un ejemplo. Si tuviéramos nosotros el caso de evaluar el límite de 5 cuando x tiende a 2, entonces el resultado sería el mismo 5. ¿Por qué? Porque esta x no hay manera de sustituirla aquí en las x de la función, ya que como es una función constante, no tiene variables. El teorema 3 habla sobre una función muy particular que se llama función identidad. La función es f de x es igual a x. O sea, cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Y cuando x vale 10, y vale 10. Así que, aplicando lo mismo que ya mencioné, el límite de x cuando x tiende a, aquí sí hay una x, por eso sustituimos el valor hacia donde tiende la x, que en este caso es a. Por eso su resultado es a. De tal manera, el límite de x cuando x tiende a menos 3, pues su resultado es menos 3. También tenemos el límite cuando se presentan funciones que están compuestas por sumas o restas. Aquí en este caso, la definición formal dice que, imagínense que tengamos el límite de una función f de x, que tiende a a, y también tenemos el límite de otra función g de x cuando x tiende a a. O sea, observen que aquí una condición es que debe de tender la x al mismo número a. Y supongamos que evaluar este límite por separado da L y este límite por separado da M. Entonces, evaluar el límite de la suma o la resta de A funciones juntas cuando X tiene el mismo número A es tan sencillo como sumar o restar los valores de dichas funciones evaluadas por separado, es decir, L y M. Así que aquí
Básicamente, un ejemplo es, supongamos que tenemos esta función x al cuadrado más 3x, está compuesta por una suma de funciones. Si yo quiero evaluar su límite, es tan sencillo como evaluar el límite de esta función más evaluar el límite de esta función. Nos quedaría de la siguiente forma. El límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2, aquí sustituido el 2 sería 2 al cuadrado, da 4, aquí está. Y el límite de 3x cuando x tiende a 2 es 3 por 2, 6. Finalmente, 4 más 6 nos da el resultado de 10, que es el valor correcto de evaluar este límite. Así como vimos la suma y la resta, también hay algo similar, teorema, que trata cuando tenemos una multiplicación. Y se toma como base que se tiene también la multiplicación de dos funciones, sea una f de x y la otra g de x, y que evaluar sus límites por separado cuando x tiende a es L y que cuando x tiende a en g de x es M. Entonces, evaluar el límite de la multiplicación de esas dos funciones cuando x tiende a es tan sencillo como multiplicar los resultados de evaluar los límites por separado. Así que supongamos que aquí tenemos este ejemplo, el límite de 4x al cuadrado cuando x tiende a 3. Esto podemos verlo como una multiplicación, la multiplicación de una función constante 4 por una función x al cuadrado. Así que, mediante este teorema, podemos avalar este procedimiento que dice, evaluar esto es tan sencillo como también poner el límite de 4 cuando x tiende a 3 por el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 3. Ya vimos en un teorema anterior que el límite de una constante, pues es el mismo valor constante, aquí está el 4. Y el límite x al cuadrado cuando x tiende a 3 es 3 al cuadrado, 9. Así que por eso tenemos este 9 y 4 por 9 da 36. Este resultado es el mismo, este límite que es. También tenemos, ahí ya vimos la resta, la multiplicación, ¿sí? Faltaría también la división, que ahorita la vamos a ver en unos momentos, pero también aquí está el caso cuando se involucra una función que está a una enésima potencia. Y dice, si tenemos el límite de f de x cuando x tiende a y su valor es L, tenemos que n es una potencia que está afectando a esa función. Entonces podemos decir que el límite de esa función cuando x tiende a, esa función que está elevado a n, es igual a evaluar el límite de f de x cuando x tiende a y al final ya la elevas a la potencia n. Un ejemplo es el siguiente, ¿no? El límite de 3x al cuadrado cuando x tiende a 4. Es tan sencillo como tener aquí límite de 3 por x, en donde aquí en esta x vamos a sustituir el 4, sería 3 por 4, ¿sí? 12, y 2 al cuadrado da 144. Entonces, este resultado también es el resultado de este límite, ya que bien podríamos haber evaluado nada más el límite de 3x cuando x tiende a 4, el cual claramente es 12. Y al final, pues, le elevamos a la n, que en este caso es 2. Tenemos también el caso de la división o cociente de funciones, en donde también está involucrado obviamente f de x y g de x como funciones posibles. Observen también que evaluadas por separado, una da L y otra M. Tomando en cuenta estas condiciones, podemos decir también que el límite de la división de dos funciones es tan sencillo como evaluar el límite de la función del numerador y dividirlo entre el resultado del límite de la función del denominador por separado. Siempre y cuando, ya saben, ahí también está esa restricción de que el denominador debe de ser diferente de 0. No podemos dividir entre 0 por la indeterminación que se haría. Entonces, aquí un ejemplo es el límite de x más 2 entre 3x, siendo f de x, x más 2, y g de x, en este caso 3x. Entonces, cuando este límite, por ese teorema, nos permite que si tenemos esto, lo podemos transformar a esto, es decir, aplicar el límite en el numerador y aplicar el límite en el denominador. Aquí nos daría límite de x más 2 cuando x tiende a 1 sería 1 más 2, 3. Y el límite de 3x cuando x tiende a 1, como ya lo vimos previamente, es por 1, 3.
Finalmente, 3 entre 3, el resultado da 1 y este mismo resultado es el valor correcto de evaluar este límite desde un principio. Y finalmente tenemos el teorema que trata sobre, vemos, suma, resta, división, multiplicación, potencias, y también hay ocasiones en las cuales puede haber una función que involucre un radical. Así que también supongamos que tenemos el límite de una función f de x, que su resultado es n. Observen que aquí no hay radical. Pues si aparece ahí un radical, ¿sí? Necio, pues gracias a este teorema podemos decir que si tienes el valor de L, basta con que nada más le saques la raíz décima a ese valor del límite. El ejemplo sería este. Si yo tengo el límite de raíz cúbica de x, cuando x tiende a menos 8, pues basta aquí con sustituir hacia donde tiende x, que en este caso es menos 8, lo sustituimos en la x. Aquí en este caso tenemos un radicando menos 8, pero como el índice radical es 3, es impar, pues sí se vale que aquí haya un número negativo. O sea, si hay raíces de números negativos, siempre y cuando el índice del radical sea un índice impar, como es este caso. Y sabemos claramente que menos 2 por menos 2 por menos 2 da menos 8, así que el resultado de este límite es claramente menos 2 avalado por este tipo. Así que, como se podrán dar cuenta, hasta este momento hemos evaluado solamente funciones que son continuas, que no presentan discontinuidades, ¿sí? Y por lo mismo, evaluar ese tipo de funciones con límites no presenta mayor complejidad porque es tan sencillo como sustituir. O sea, ya lo vimos. El límite de x más 2 cuando x tiende a 3 es sustituir la x en el x más 2. Quedaría 3 más 2, 5. Se acabó. No hay mayor complejidad en evaluar un límite de una función continua. Por lo mismo, cuando se ven este tipo de temas, pues también no se espera uno en un examen o en una prueba pongan, evalúe el siguiente límite y no haya más problema que sustituir. O sea, en pocas palabras, no esperen que vaya a venir esos límites. Los límites brillan cuando hay algunas funciones que presentan discontinuidades, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Así que aquí la idea es evaluar un límite que sí presenta un reto, una discontinuidad. Y para eso tenemos esta función, la función x al cuadrado menos 5x más 6 dividido entre x menos 2. Si analizamos esta función, vamos a suponer que no tenemos aquí el límite, la función nada más esta que está aquí. Pues nos podemos dar cuenta que en el momento en que hay una división, ya sabemos que siempre pretendemos dividir entre 0. Y el único número x que volvería a 0 el denominador es el 2. Porque 2 menos 2 daría 0 y no me importa lo que esté aquí arriba, toda división entre 0, pues se quiere evitar. Ahora, este límite precisamente lo que busca es evaluar x cuando tiende a 2. Y ahí es donde surge un análisis interesante de la aplicación de los límites, porque si bien es cierto que yo tengo prohibido sustituir el 2, mediante el límite me puedo dar una idea de qué valor debería de ir ahí. Ahora, también les debe de quedar claro de que este límite se está evaluando cuando x tiende a 2. Ahí es donde sucede la pesa de los límites. Pero si aquí yo evaluara este límite cuando x tiende a 1, a 20, a menos 2, a cualquier número diferente de 2, no importa que esta función sea discontinua, ¿sí? Evaluar el límite va a seguir siendo tan sencillo como sustituir el valor que está aquí en cada una de estas x y el resultado va a ser un número real. Pero volvemos a lo mismo. Esos casos, la verdad, no son con mucho interés. Así que vamos a suponer que pretendemos resolver este límite como hemos visto los anteriores. Y estoy seguro que iniciaríamos de la siguiente manera. Observen que ya sabemos que evaluar un límite es tan sencillo como, en la mayor parte de las veces, sustituir el 2. Entonces nos quedaría aquí 2, aquí 2 y aquí 2. Y aquí se pueden dar cuenta que están los dos ya sustituidos.
Si reagrupamos lo que está en el numerador y reagrupamos lo que está en el denominador, podríamos ver que arriba nos va a quedar 2 al cuadrado es 4, menos 10, más 6, da 0. También 2 menos 2 da 0. Todo número dividido entre 0, incluyendo el 0, nos da una indeterminación. Y definitivamente en las matemáticas, las indeterminaciones es algo que no queremos mucho. Así que alguien podría aventurarse y decir, oiga maestro, ¿sabe qué? Entonces este límite es una indeterminación. Pero ¿saben qué? La realidad es que basado en teoremas de límites como vimos, el límite de esa función no es una indeterminación, sino es un número real. Entonces la gran pregunta es, ¿y de dónde sale este número real? Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, lo primero que debemos de analizar es, ya lo vimos, que aquí quien está ocasionando esta dificultad es ese término que está en la parte del denominador, este x menos 2. Así que hay varias opciones para tratar de ver si se puede anular ese término x menos 2. Y hay varias opciones que comúnmente esas opciones implican hacer una manipulación matemática de los otros elementos que están presentes en la función, como por ejemplo x al cuadrado menos 5x más 6. Y una de las primeras opciones es ver si mediante factorización pueda salir aquí un factor que anule ese factor que nos está pidiendo conocer el verdadero valor real del límite. Y como cuando hablamos de factorización, nada más hay un tipo, sino hay varias, puede haber factorizaciones de diferencias de cuadrados, diferencias de cubos, trinomios factorizables que provienen de trinomios cuadrados perfectos, algunos que no vienen de trinomios cuadrados perfectos, etcétera. Por eso es que cuando se va a ver un curso de cálculo diferencial, particularmente el tema de límites, es que se pide que el estudiante tenga buenas bases algebraicas. Y aquí es un caso muy importante, digno de señalar. ¿Por qué? Porque una de las opciones número 1 para resolver un límite que parecería que es indeterminado es aplicar conocimientos de factorización. Por eso aquí tenemos, dice que la primera opción es ver si este trinomio puede factorizarse. Y claramente sí se puede factorizar a través de esta regla de factorización de un trinomio cuadrado perfecto o aquellos que no son trinomios cuadrados perfectos, como es en este caso. Así que haciendo la factorización de este trinomio, ya saben que comúnmente es buscar dos números que multiplicados den 6 y que sumados algebraicamente den menos 5x, y son precisamente este par de factores, ¿no? El x menos 2 y el x menos 3, si hacen la propiedad distributiva, se van a dar cuenta de que sí es x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces, en vez de ponerlo así, mejor lo pongo así. ¿Y en qué me va a beneficiar? Pues que claramente observen que antes de evaluar el límite, porque todavía está indicado, matemáticamente yo puedo anular este x menos 2 con este x menos 2, ¿sí? Y lo que va a suceder es que esta función se transforma o tiene su equivalente en esta función, x menos 3. ¿Y en qué me ayuda a que mejor lo maneje así? A que lo maneje así, es que evaluar el límite sí me va a dar el verdadero valor de su resultado, que en este caso sería simple y sencillamente sustituir hacia donde tiende x en la variable x de la función en cuestión. En este caso sería 2. 2 menos 3, el resultado es menos 1 y el resultado finalmente encerrado aquí en este recuadro en azul es precisamente el valor de menos 1. Entonces, haciendo una mini recapitulación sobre este ejercicio, vuelvo a mencionar los problemas que son comunes en un curso de cálculo diferencial, específicamente de límites, son sobre ese tipo de límites, en donde hay un valor que está indeterminando, ¿sí? Al sustituir. Vamos a llamarle que nos está imposibilitando conocer la respuesta. El hecho de que sustituirnos de indeterminado no quiere decir necesariamente que el resultado es indeterminado. Habrá ocasiones en las que sí, habrá ocasiones en las que no, pero comúnmente los análisis son aquellos en donde sí se puede obtener valor
como un número real. Y en este caso, las soluciones que comúnmente los análisis que se pueden aplicar en muchas ocasiones involucran hacer factorizaciones, como fue en este caso. Mediante esta factorización se puede llegar a obtener una equivalencia del límite en donde ya no sale una indeterminación, sino sale un valor con una simple sustitución. Entonces, llegando un poquito más allá, a hacer un análisis de este límite en relación a una indeterminación de la función en cuestión evaluada en 2, vamos a ver la parte complementaria de la función, porque vuelvo a mencionar, esto no deja de ser en todo momento una función. Aquí esto es el límite de una función, y ya sabemos que las funciones se complementan, además de su expresión algebraica, se complementan con su expresión numérica y su expresión gráfica. Por consiguiente, también un límite se puede evaluar de manera algebraica, como lo acabamos de ver, de manera numérica y de manera gráfica. Así que vamos aquí, tenemos nuestra gráfica. Se pueden dar cuenta que los invito a que hacen esta gráfica en un software como por ejemplo GeoGebra, y se van a dar cuenta que el mismo software les va a indicar que exactamente en esta función, cuando x vale 2, hay aquí un circulito sin rellenar, que significa que exactamente ahí no hay una correspondencia de un valor en y, solamente en 2. Cualquier cosita arriba del 2 o abajo del 2, entiéndase, 2.01, 2.1, 2.4, sí le va a corresponder un valor en y. Y también cualquier valor antes del 2, un 1.9, 1.99, también le va a corresponder un valor en y. Pero exactamente en 2 no hay un valor. Sin embargo, eso es lo que representa esta nomenclatura. Los límites nos ayudan a que encontremos o podamos deducir qué valor debería de ir ahí sin llegar exactamente a sustituir el 2, porque el problema reside única y exclusivamente en el valor de x en 2, pero nada me impide acercar poquito. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tan poquito, no? Entonces, para evitar precisamente esa relatividad, es que se aplica esta nomenclatura de límites, en donde claramente, a pesar de que el 2 sustituido no existe, sí, el límite me dice que debería de ir ahí un valor de menos 1, y eso es lo que representa precisamente aquí el límite. Otra manera de verlo, obviamente, es a través de hacer estos famosos recorridos con flechas, en donde podemos decir que evaluar este límite, ¿sí? Cuando x tiende a 2, aquí estas flechas indican que nos aproximamos a 2, ya sea a través de valores mayores de 2 o valores menores de 2, pues es equivalente a hacer el mismo análisis del recorrido con esas mismas flechas, pero sobre la gráfica de la función. Y aquí se pueden dar cuenta que también esta flecha hace el recorrido hacia este punto y esta flecha hace el recorrido hacia ese punto sobre la gráfica de la función. Y el punto aquí es el punto 2, menos 1, y precisamente su componente en y es el resultado que se espera al evaluar todo límite. Esta componente en y es precisamente el valor L mayúscula en el teorema matemático del límite de una función. Ahora, también para finalizar, aquí como se pueden dar cuenta, pues toda esta misma expresión de la función también podemos mostrarla a través de una tabulación numéricamente, con numeritos, y se pueden dar cuenta que cuando x vale 2, el valor en y es indeterminado, pero puedo yo ver el comportamiento de los valores que están alrededor del 2, ya sean menores a él o mayores a él. Por eso, a través de estas flechas, ya sea que tienda al 2 por valores mayores del 2 o por valores menores del 2, voy a tender yo también aquí a un determinado valor, aunque ahí no esté definido. Y ya lo vimos que ese valor que debería de ir ahí es el menos 1. Eso es lo que nos indica el límite de una función. Y vuelvo a mencionar, por eso aquí, en la parte de abajo, se utiliza
cuando X tiende a 2. Esta flechita no es cuando X es igual a 2, sino cuando X se aproxima al 2 sin llegar a ser 2. Y básicamente esto es un mini resumen de lo que tiene que ver con teorema de límites y resolución de límites aplicando dichos teoremas.